Nuevas tecnologías inalámbricas, WiMAX. WiMAX quiere decir Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas. Es una norma de transmisión de datos que utiliza ondas de radio en las frecuencias de 2.3 a 3.5 GHz y puede tener cobertura desde 50 kilómetros. Es una tecnología dentro de las más conocidas como tecnología de última malla, también conocida como bucle local, que permite la recepción de datos por microondas y retransmisión por ondas de radio. El estándar que define esta tecnología es el IEEE 802.16. Una de sus ventajas es dar servicios de banda ancha en zonas donde el despliegue de cable o fibra por la baja densidad de población presenta unos costos por usuario muy elevados. El único organismo habilitado para certificar el cumplimiento del equipamiento de distintos fabricantes es el arquitectura de una red WiMAX. El estándar IEEE 802.16e nos proporciona la interfaz de área WiMAX, pero no nos define la cobertura de una red de un extremo a otro. El grupo de trabajo del foro WiMAX es el responsable de desarrollar los requisitos de la cobertura de la red, su arquitectura y los protocolos para WiMAX usando el estándar 802.16e-2005 como interfaz de área. El modelo de referencia de una red WiMAX está compuesto principalmente por tres interactuadas mediante interfaces estandarizadas o puntos de referencia de R1 a R5. Los tres componentes son MS, usado en el extremo de red del usuario para acceder a la red. El ASN comprende una o más estándares base y una o más pasarelas ASN para formar la red de acceso rápido. CSN, que provee la conectividad IP con las funciones IP del núcleo de la red. Encapsulación. En encapsulación, por el cual los datos que se deben enviar a través de una red se deben colocar en paquetes que se puedan administrar y rastrear. Las tres capas superiores del modelo OSI, aplicación, presentación y sesión, preparan los datos para su transmisión creando un formato común para la transmisión. La capa de transporte divide los datos en unidades de un tamaño que se puede administrar, denominados segmentos. También asigna números de secuencia a los segmentos para asegurar de que los hosts receptores vuelvan a unir los datos en el orden correcto. Luego la capa de red encapsula el segmento creando un paquete. Le agrega al paquete una dirección de red destino y origen, por lo general la IP. En el paso 1 los datos del usuario son enviados por una aplicación a la capa de aplicación. Paso 2, la capa de aplicación añade el encabezado a los datos, encabezado a los datos originales pasan a la capa de presentación. La capa 3 de presentación recibe los datos provenientes de la capa superior, incluyendo el encabezado agregado, y los trata como solo datos. Añade su encabezado a los datos y los pasa a la capa de sesión. Paso 4. La capa de sesión recibe los datos y añade su encabezado, lo que pasa a la capa de transporte. Paso 5. La capa de transporte recibe los datos y añade su encabezado, pasa a la capa inferior. Paso 6. La capa de red añade el encabezado y los pasa a la capa de enlace de datos. Y por último el paso 7. La capa de enlace de datos añade el encabezado y un trailer cola a los datos. Usualmente es un frame check que se usa el receptor para detectar si los datos enviados están o no en error. Esto devuelve los datos que son pasados por la capa física y en la capa física transmite los bits hacia el medio de la red. Frame Relay.
Free Relay es una técnica de comunicación mediante retransmisión de tramas para redes de circuito virtual, introducido por la I2T a partir de la Recomendación 1.122 de 1988. Consiste en una toma significativa de tecnología de comunicación de paquetes que transmiten una variedad de tamaños de tramas o marcos para datos perfectos para la transmisión de grandes cantidades de datos. Esta técnica se utiliza para un servicio de transmisión de voz y datos de alta velocidad. Proporciona conexiones entre usuarios a través de la red pública del mismo modo que lo haría una red privada punto a punto. Arquitectura de una red Free Relay. Hay tres planos en los que podemos dividir la arquitectura. El número 1 se encarga de establecer y terminar las conexiones lógicas. Número 2. Funciones similares a las usadas en servicios de comunicación de circuitos y de comunicación de paquetes RDSI. Número 3. El acceso a FR en las redes RDSI. Este es para el establecimiento y terminación de circuitos de acceso a conexiones virtuales por canales B, D y H. Parámetros de circuitos. Free Relay utiliza un circuito virtual VC, que es una conexión lógica creada entre dos equipos terminales de datos DTE a través de la red del proveedor de servicio. El equipo del proveedor al que se conecta el DTE se llama DCE y se encarga de dar el reloj y los servicios de comunicación en la red. Cada circuito virtual se identifica con un identificador llamado DLCI. El DLCI del circuito beneficia ámbitos locales, ya que los switches de la red podrán comunicarse al valor del DLCI. Cuando una trama entra en la red, el switch realiza lo siguiente. Número 1. Mira el valor del DLCI entrante. Número 2. Consulta el DLCI del extremo remoto. Número 3. Transmite la trama al puerto correspondiente. Número 4. Cuando la trama sale por el otro extremo, ya sale etiquetada con el DLCI. Bueno, otro de los subtemas es celdas ATM. El modo de transferencia asíncrona es una tecnología utilizada en telecomunicaciones desarrollada para hacer frente a la gran demanda de capacidad de transmisión para servicios y aplicaciones. Con esta tecnología, a fin de aprovechar al máximo la capacidad de los sistemas de transmisión, sean estos de cable o radioeléctricos, la información no es transmitida y conmutada a través de canales asignados en permanencia, sino en forma de cortos paquetes, que son las celdas ATM, de longitud constante y que pueden ser enrutadas individualmente mediante el uso de los denominados canales virtuales y trayectos virtuales. El formato de las celdas ATM son estructuras de datos de 53 bytes compuestas por dos campos principales. El header, con sus 5 bytes, tienen tres funciones principales: identificación del canal, información para la detección de errores y si la célula es o no utilizada. Eventualmente pueden contener también corrección de errores y un número de secuencia. Payload tiene 48 bytes, fundamentalmente con datos del usuario y protocolos AAL, que también son considerados como datos del usuario. Otro subtema es circuitos virtuales, que un circuito virtual es un sistema de comunicación por el cual los datos de un usuario origen pueden ser transmitidos a otro usuario destino a través de más de un circuito de comunicaciones real durante un cierto periodo de tiempo, pero en la que la conmutación es transparente para el usuario. Un ejemplo de protocolo de circuito virtual es el ampliamente utilizado TCP, que es el protocolo de control de transmisión.
Es una forma de comunicación mediante conmutación de paquetes en la cual la información o datos son empaquetados en bloques que tienen un tamaño variable a los que se le denomina paquetes. El tamaño de los bloques lo estipula la red. Los paquetes suelen incluir cabeceras con información de control. Estos se transmiten a la red, la cual se encarga de su encaminamiento hasta el destino final cuando un paquete se encuentra con un nodo intermedio. El nodo almacena temporalmente la información y encima los paquetes a otro nodo según las cabeceras de control del propio paquete. Las dos formas de encaminamiento de paquetes son diagrama y circuitos virtuales. Este artículo está centrado en el segundo. En los circuitos virtuales, al comienzo de la sesión se establece una ruta única entre las ETD, entidades terminales de datos, o los hosts extremos. A partir de aquí, todos los paquetes enviados entre estas entidades seguirán la misma ruta. Arquitectura de un conmutador ATM. En la transmisión de información a través de una red ATM, el conmutador de acceso recibe el tren de bits de llegada y lo arregla en forma de celdas, agregando a cada uno su encabezado y conmutando a través de una red hacia su destino. No hay información para transmitir, el conmutador de acceso envía celdas vacías hasta que se tenga nueva información. Todas las celdas se conmutan a través de una conexión virtual preestablecida. La secuencia completa de todas las celdas en una conexión virtual se diseña en cada conmutador ATM para simplificar la reconstrucción del tráfico original en el destino. El encabezado de cada celda tiene un identificador de canal virtual para identificar la conexión virtual a la cual la celda pertenece. Generalmente el BSI es local para cada puerto del conmutador y conforme cada celda atraviesa el conmutador, este le cambia el BSI al valor asignado para el siguiente enlace de la conexión virtual. En el conmutador ATM se dispone de un mínimo de varios circuitos de miles de celdas por segundo en cada puerto del conmutador. Cada puerto puede soportar una carga mínima de 50 megabits por segundo, en tanto que las velocidades de 150 y 600 megabits por segundo se han propuesto para un puerto y rangos de transmisión y ancho de banda de BSDN. El tamaño de los conmutadores propuestos va desde unos cuantos puertos hasta unos miles de ellos. Arriba de 100 puertos el conmutador se considera grande.